Tanto tenemos contacto con la defensora del pueblo, Mabel, la señora Eliana Rebollar. Muy buenos días, señora Rebollar. Mabel, Fernando, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, ustedes tienen información desde Ayacucho que puede darnos una idea de qué fue lo que sucedió ayer, por qué la marcha pacífica termina de esta manera tan violenta y hoy suman 8 muertos. Sí, es una situación muy lamentable. El saldo de la jornada de ayer en Ayacucho ha terminado con la vida de 8 personas hasta el momento, porque hay heridos y varios que todavía tienen una situación crítica. Esperamos que no sigan habiendo fallecidos, lamentamos esta situación. Y claro, una vez que ocurrieron los eventos en el aeropuerto, porque efectivamente la marcha fue pacífica, en la mañana se les dejó ingresar a la plaza, pero luego pacífica, en el aeropuerto... Disculpe, señora defensora, ¿convocada por quién? Porque si es una marcha pacífica, tiene que tener dirigentes claros, ¿no?, que la encabezaban. Lo que se dice es que estaría convocada por el Frente de Defensa, pero se han ido uniendo varios grupos a esta movilización. O sea, estamos hablando de un número considerable de personas, eran 6.000 personas. Luego, en el aeropuerto, habría un intento de toma del aeropuerto y hubo un enfrentamiento en un primer momento con una tropa que iría por la parte posterior de esta instalación. Ahí habrían sido ellos rodeados por personas y han hecho uso de las armas de fuego. Una vez que se conoció esta situación, ya en la tarde, y obviamente el ejército estaba en las calles de la ciudad y habían un helicóptero soltando bombas lacrimógenas, no solamente en esa zona, sino en la ciudad capital. Eso motivó a que la Defensoría del Pueblo se comunique primero con el ministro de Defensa y luego con el jefe del Comando Conjunto para pedir explicaciones. Obviamente yo no voy a entrar en los detalles de cómo se organizó el ejército para esta incursión, porque no me corresponde ni ayuda en el entendimiento del problema, pero sí señalar que ha habido disparos a estas personas. ¿Había orden de disparar por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas? Más que una orden, lo que dicen es que la tropa, al verse rodeada, lo que hizo fue hacer la advertencia, disparos al aire y disparos al cuerpo. Sin embargo, esto tiene que ser investigado y ya la Defensoría del Pueblo ha interpuesto una denuncia penal ante las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos de Huamanga para que se investiguen los niveles de responsabilidad, la individualización de quienes lo habrían hecho, porque lo cierto es que en un estado de emergencia el uso de las armas letales es la última opción, la última opción. Entonces, ¿por qué un estado de emergencia no desprotege el derecho a la vida en sí como lo primero que debe hacerse? Es eso lo que motivó a que la Defensoría del Pueblo más adelante pida el cese de las bombas lacrimógenas lanzadas desde el aire y también el cese del uso de armas en Ayacucho. Si no, esta situación hubiera sido terrible. Sin embargo, señora Rebollar, yo quisiera plantear lo siguiente, porque es una realidad. Han habido manifestantes que también han estado con armas hechizas, ¿no? Y también han estado disparando, también han estado atacando. ¿Hay información de medicina legal que nos pueda decir que efectivamente esas balas vinieron de parte de las armas de las Fuerzas Armadas? Eso es lo que el Ministerio Público tiene que investigar. Y lo más pronto posible. Nosotros no estamos señalando cuál es el calibre del arma, de dónde vino, pero sí ha habido el uso de las armas y eso lo ha reconocido el ministro y el jefe del Comando Conjunto en una comunicación directa que yo he tenido. Pero lo que hay que señalar también es que después de ese evento en el aeropuerto, se han ido a tomar e incendiar locales del Ministerio Público, del Poder Judicial, no llegaron a la sede central del Palacio Judicial en la Plaza de Huamanga, pero la propia policía pedía a la Defensoría que por favor, para ese cese al fuego y que no haya una matanza en la ciudad, que se replieguen las fuerzas del orden. Y eso es lo que pasó, y el ministro y el jefe del Comando Conjunto lo reconocieron cuando conversamos. Entonces, yo quiero aclarar que no es acá que la Defensoría del Pueblo defiende terroristas. Nosotros creemos que la actuación del ejército en un estado de emergencia tiene que ser
prolija, con sí, personal pero, entrenado, doctora Rebollar, capacitado. dejando de lado el término terrorista, que se está utilizando mucho y en muchos casos sin mayor sentido, de lo que sí podemos hablar es de personas que infringen la ley, ¿no? Que están cometiendo actos delincuenciales. El quemar instituciones, el saquear, el tomar aeropuertos, un espacio estratégico, eso es delincuencial. En eso la Defensoría del Pueblo tiene una posición enfática. Aquellos que cruzan la línea de la protesta pacífica tienen que rendir cuentas a la justicia y hacerse responsables de sus actos. Y para ello también exigimos a las autoridades que los identifiquen y los pongan a disposición de la justicia. La justicia está para eso, pero lo que no puede haber es disparo de bombas lacrimógenas que mucha gente en Ayacucho pensó que eran bombas. Se ha generado zozobra y la situación no se pudo controlar. Entonces, sí estamos en un escenario convulso muy, muy complicado, sí, pero tampoco puede haber muertes de esta naturaleza. Nosotros estamos pidiendo que desde el Ejecutivo se genere una comisión para poder dar la atención integral, oportuna a los familiares de las víctimas, no solo de las de Ayacucho. Tenemos una contabilidad dolorosa que ya va a llegar a las 2 decenas de personas, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que además de enfrentar a policías, miembros de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, tiene que haber una salida política a este tema. Sí. Se está discutiendo el adelanto de elecciones, pero la verdad es que debería darse con la urgencia que eso requiere. Señora Rebollar, una última pregunta de mi parte. ¿Sabemos si los 8 muertos de Ayacucho de ayer son todos por herida de bala disparadas por efectivos de nuestro ejército? Una primera información, porque para dar cuenta de que son balas del ejército tendríamos que ver el calibre de las balas, y eso lo va a ver la investigación, es que sí han sido por proyectil de arma de fuego. Y sabemos qué tipo de armamento de fuego utilizan los miembros del ejército. Entonces, sí, desde la Defensoría estamos preocupados, porque si hay un criterio de legalidad, de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, hay un criterio básico que es de humanidad. O sea, no puedo disparar al cuerpo a personas que han estado en un operativo mal planteado, han rodeado al ejército. Entonces, sí tenemos una preocupación porque en este estado de emergencia nuestras Fuerzas Armadas respondan como debe ser. Lo primero que se dijo era el resguardo de las instalaciones y activos estratégicos, y son los aeropuertos, y nosotros estamos absolutamente en contra de ello. Bueno, pero en todo caso, sí, en todo caso, señora Rebollar, son las malas decisiones que se están tomando desde arriba los que también ponen en riesgo a los efectivos militares y a la policía, porque sí, es cierto, ellos están armados, pero también están recibiendo ataques de los manifestantes y también tenemos a decenas de policías heridos. Las decenas de policías heridos no se han dado en los eventos en los que han muerto los 8 civiles en Ayacucho. Han sido en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Y como le digo, la Defensoría ha salido a hablar firme porque sabe lo que ha pasado. Pero tampoco somos irresponsables en salir a decirle al país qué fue lo que falló, porque internamente el ejército tendrá que hacer las investigaciones que corresponden porque esa patrulla salió tan desprolijamente protegida. De acuerdo, muchas gracias por sus declaraciones, comprendemos su emoción, porque creo que usted es de origen ayacuchano y ha trabajado ahí, ¿no es cierto?, en la Oficina Defensorial de Huamanga, de manera que comprendemos la emoción que usted debe sentir ante esta tragedia que se ha producido el día de ayer en Ayacucho, no hay que llamarla así. Muchas gracias, señora Eliana Rebollar, recuerde que usted es la defensora del pueblo encargada. Muy buenos días, pese a todo. Hacemos una pausa y recuperamos después nuestra conversación con el gobernador regional de Ayacucho, Mabel. Regresamos.